Muy buenas tardes, estimados amigos de Todo Global. Estamos una vez más en vivo para un siguiente webinar el día de hoy, que se ha denominado Metodologías Ágiles e Innovación. Javier, por favor, muchas gracias. Agradezco tu Bueno, presentación. gracias Dante. Como mencionó el profesor Dante, estamos acá para poder un poco, digamos, presentar algunos conceptos muy importantes relativos a este enfoque que ya no es tan novedoso, digámoslo así, aunque está agarrando cada vez más fuerza en el país, ¿no? El enfoque ágil y todo lo que es también relacionado al tema de innovación. Entonces, esta tarde vamos a poder visualizar algunos conceptos fundamentales y ver hacia dónde nos dirige este nuevo esquema de gestión que ya, como decimos, está presente hace algunos años, pero que en el país está cobrando recién cada vez más fuerza, ¿no? Reemplazando o complementando de alguna manera los enfoques predictivos y otros enfoques clásicos de lo que vienen a ser la gestión. ¿Ya? Okay, así que lo presentamos al profesor Dante. Okay, Eh, bienvenidos, muy bien. ¿No? El profesor ingeniero Dante Antiporta es un certificado PMP, Scrum Master y TIL Kanban Practitioner. También está certificado en Innovation Management, Management 3.0. Es ingeniero de sistemas de la UNI, egresado de la maestría de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más de 19 años de experiencia profesional en el sector, más de 9 años también gestionando proyectos y más de 5 años usando los frameworks ágiles. Ahí están sus datos de contacto también para cualquier referencia. Los dejo yo en las mejores manos para poder analizar un poco respecto a este enfoque de agilidad e innovación. Dante, por favor. Ok, bien, vamos a hablar un poco sobre metodologías ágiles, un poco las desventajas, en qué consisten, ¿no? Los conceptos principales y la propuesta que queremos mostrarles el día de hoy. Bien, hablemos un poco de unos conceptos iniciales de las metodologías ágiles, ¿no? Mayormente están asociados a sistemas de gestión que se emplean para una coordinación, ¿no?, de los equipos de trabajo y para proyectos, básicamente, haciendo uso eficiente, ese es el objetivo, tanto a nivel de tiempo, cronograma de los recursos, de manera que sea dinámica y también alcanzando los objetivos de negocio. ¿Qué nos permiten las metodologías ágiles? Principalmente hacer una coordinación de proyectos complejos en los entornos cambiantes, pero que precisan de rapidez. O sea, ese es el aporte de estos marcos ágiles. Algunos lo conocen como frameworks ágiles. Bueno, en el mercado aquí en Latinoamérica se los conoce más como metodologías ágiles. En los entornos VUCA, si ustedes han escuchado hablar, ¿no? Los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es donde también podríamos aplicar bastante estos marcos ágiles o metodologías ágiles. Justamente nosotros también hemos hecho ya hace un mes atrás aproximadamente también un webinar, ¿no?, relacionado con los entornos VUCA y cómo las metodologías ágiles podrían aplicarse. Bien, entonces, ¿en qué consiste aplicar estas gestiones ágiles? En dividir el proyecto, su ciclo de vida en fases, de manera análoga a lo que hace el PMI a través del PMBOK, donde se dividen en fases los proyectos, también los podemos dividir aquí. Pero la diferencia está que podemos hacer unas iteraciones de maneras frecuentes e ir alcanzando esos pequeños hitos en plazos más cortos de tiempo, ¿no? De manera frecuente, de manera iterativa, constante, y de esa manera corregir los errores lo antes posible, identificando los riesgos, obviamente, durante ese proceso. Entonces, ¿qué elementos podemos considerar aquí? Bueno, entre los más conocidos, eh, basado en Scrum, básicamente, es el Product Backlog, o la pila del producto, lo que se tiene que realizar. Es el total, ¿no?, de funcionalidades que debemos de construir. El Sprint Backlog, en cambio, es básicamente lo que se va a hacer en una determinada iteración, que se conoce como sprint. Entonces, aquí tiene que haber una priorización de las historias de usuario. Hay técnicas para priorizar historias de usuario también que se pueden aplicar y desarrollar, ¿no?, para poder justamente trabajarlas, priorizarlas a través del mayor valor al negocio y luego aplicar lo que se llama los puntos de historia. Eso vamos a hablar también un poco más adelante. Sobre todo hay preguntas de ese tipo, ¿no? El daily meeting es la reunión diaria que se realiza con la finalidad de ver cómo ha sido el avance. Aquí en las reuniones ágiles son básicamente de 15 minutos, son reuniones cortas, stand-up, o sea, de pie, y básicamente preguntando, haciendo, respondiendo a 3 preguntas. ¿Cuál es? ¿Qué has hecho el día de hoy?
¿no? ¿Qué es lo que has avanzado? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? ¿Qué problemas has tenido? ¿Y qué vas a hacer el día, ¿no?, de mañana? ¿Qué inconvenientes has tenido? Entonces, la idea es ir avanzando y viendo y resolviendo los problemas que va teniendo, ¿no?, en este caso el equipo de proyecto. ¿Okay? Luego está el sprint review o la revisión del sprint. Al terminar cada iteración o cada sprint, lo que se hace es, se convoca también a nuestro product owner. Ojo, el product owner es un rol importante ahí, es el representante del negocio que conoce, ¿no?, la necesidad del negocio y la priorización de la importancia en relación a los puntos de historia. En el sprint review se revisa justamente el resultado de cada iteración para su aprobación o rechazo de ese entregable. Mientras que en el sprint retrospectivo, o sea, en la reunión de la retrospectiva del sprint, lo que se hace es, se enfoca en la mejora del proceso, para ver qué es lo que hicimos bien durante esta iteración, qué es lo que no hicimos tan bien y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Básicamente, esa es la filosofía, en este caso de enfoques ágiles y principalmente lo que nos plantea Scrum. Ahora bien, hay ciertas características que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué nos beneficia, ¿no?, aplicar unos métodos ágiles? Bueno, nos fomenta el trabajo y la comunicación en equipo, ya que persiguen un objetivo común. Recuerden que el objetivo es trabajar como un equipo, como un todo cohesionado. Me permite, pues, optimizar el tiempo de reuniones que son necesarias, ¿verdad?, de manera corta y optimizando esas reuniones, no esperando tener, pues, reuniones muy extensas. Son reuniones de 15 minutos, básicamente reunión diaria, y luego avanzar con los trabajos y en coordinación constante con los representantes del negocio a través del Product Owner. Nos mejora nuestra capacidad de autogestión, en el sentido de que esa capacidad de autogestión del trabajo y del tiempo de cada miembro del equipo y las responsabilidades que se toman, ¿no?, cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso para eh, futuros trabajos, futuros desarrollos que se vayan a realizar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otras cosas más que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a través de entregas periódicas del cliente, se puede obtener feedback correspondiente y mejorar a la siguiente fase, poco a poco, ¿verdad? Consigue una adecuación más precisa del producto a lo que necesita el cliente. Se necesita, bueno, básicamente se pueden minimizar riesgos haciendo frente a cambios de una manera más flexible y menos costosa a todos los niveles, ¿verdad? Cuenta eso, ¿ok? Scrum está básicamente indicado en los proyectos de entornos donde se necesita obtener resultados rápidos, basados en aspectos de innovación, productividad, de flexibilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas y desventajas podemos tener acá? Bueno, básicamente Scrum está indicado en proyectos donde hay entornos donde se necesita obtener resultados rápidos y se basa en los siguientes aspectos. Primero, la innovación, la productividad, flexibilidad, la competitividad, ¿no? Básicamente, centrarnos en estos temas con la finalidad de que podamos generar, ¿no?, generar nuevos elementos y nuevas ventajas competitivas en el mercado, ¿ok? Tenemos entonces, ¿qué ventajas podemos utilizar? Utilizar un método, un marco como Scrum, ¿no? Primero, bueno, la gestión de las expectativas del usuario, vale decir, las personas, nosotros, tenemos ciertas expectativas con la finalidad de poder avanzar y llegar a cumplir con los objetivos del negocio. Luego hay que tener resultados, se presentan resultados anticipados en el proyecto. Mayor flexibilidad, mayor adaptación a los contextos del entorno, una mejor gestión sistemática de riesgos, ¿no?, en el proyecto. Su gestión de ciclo de vida es simple, fácil de entender. La importancia de la simplicidad al eliminar un trabajo que es innecesario en el proyecto. Una mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo. Cada componente del producto ha sido probado y debe satisfacer los requisitos por los cuales se inició.
pero también hay ciertas, podrían haber ciertas desventajas, ¿ok? En el proyecto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas desventajas que podamos tener, no? Ujú. ¿Cuáles son las desventajas que podríamos tener? Bueno, al inicio del proyecto es difícil determinar con precisión el tiempo y dinero, presupuestar, ¿no? Porque como hay cierta, ¿cómo les podríamos decir? Hay cierta gaseosidad, ¿no? Hay cierto problema para poder precisar bien cuál es lo que queremos alcanzar por parte del cliente. Entonces, obviamente, ese inconveniente nos permite a nosotros, no nos permite a nosotros estimar un tiempo preciso y adecuado. Eso se va a ir refinando conforme vamos avanzando en el proyecto. El equipo necesita tener una base sólida y habilidades de conocimientos. Es decir, no se puede aplicar directamente estos métodos de trabajo de manera rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pasar por una etapa de aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje, bueno, que tiene que ser dado para las personas, ya que tienen que conocer primero, o sea, poco a poco tienen que irse entrenando en el tema. A nivel de interacción entre el cliente y los desarrolladores puede ser alto, entonces en ese caso tenemos que constantemente estar ahí con las personas coordinando, y eso puede ser un inconveniente cuando no hay tiempo por parte del negocio. La falta de atención a la documentación, peligro de que la falta de límites del proyecto conduzca a una expansión descontrolada, porque el cliente va a querer siempre más cosas, va a hacer modificaciones constantes. Funciona con equipos reducidos, sí. Cuando los equipos son muy grandes, ahí podemos tener el inconveniente y el problema, en el sentido de que tenemos que tener mayor coordinación, tenemos que tener más Scrum Masters, por ahí más Product Owner, y la coordinación obviamente se tiene que hacer mucho más rápida. La planificación puede ser engañosa y a riesgo de que aparezca la deuda técnica. La deuda técnica es aquella que se presenta cuando estás avanzando y tienes problemas de rechazo de los entregables, los componentes no están bien desarrollados, no satisfacen los requisitos del usuario. Eso se conoce como deuda técnica. Requiere una exhaustiva definición de las tareas y también de los plazos en los cuales se han venido desarrollando. ¿Ok? A eso se refiere con estos elementos bueno, de ventajas y desventajas. Ahora bien, ¿cuándo utilizar una metodología ágil? ¿No? ¿En qué momento? ¿Cuándo es posible implementarlo y cuándo no? Tener en cuenta esta visión, este manifiesto ágil que dice lo siguiente, que se priorizan individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software que funciona sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente versus negociación contractual y responder ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. No significa que lo que está en verde no se deba realizar. Sí se realiza, sin embargo, se prioriza lo que está en azul, lo que está en el lado izquierdo. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? De mejorar la calidad, incrementar el compromiso, agilizar los ciclos de producción, minimizar los tiempos de reacción y toma de decisiones, ¿no? De esa manera vamos mejorando y obviamente mejorando este proceso que al final de cuentas es empírico. Recuerden esto, los métodos ágiles tienen mucho de aprendizaje y de empirismo. ¿Cuándo utilizar los métodos ágiles? ¿No? ¿Por qué yo debería emplearlo? ¿O por qué no también? Esa es una respuesta que debemos de tener claro, ¿no? ¿Ok? ¿Cuándo emplearlo y cuándo no emplear un método ágil? Bueno, en escenarios donde existe gran incertidumbre e incógnitas que deben ir despejándose durante el proyecto. Es decir, donde hay una alta complejidad en el proyecto. Ahí es donde debemos de ir justamente aplicando estos métodos ágiles porque la comunicación va a ser constante con el cliente, ¿no? Para poder justamente ir atendiendo sus necesidades y problemas. Al principio es imposible recabar todos los requisitos del cliente o estos no son estables en el tiempo. La agilidad entonces surge para poder adaptar a las empresas más innovadoras del día de hoy. ¿Cómo así? Aplicando justamente estos principios de la agilidad, la visión, ¿no? De tal manera que podamos adaptar el negocio a una velocidad constante, porque estamos en un entorno VUCA, ¿no? Que es cambiante, que es volátil, y que debemos de ir adaptando
justamente nuestra organización. Scrum entonces es ideal para los proyectos en que inicialmente el equipo o el cliente no saben realmente todo lo que se necesita para la solución final del proyecto. Es decir, cuando no se tiene claro todo el tema y todas las ideas, ahí vamos a ir aplicando justamente esta agilidad. ¿Ok? Tenemos, ¿cuáles son los métodos ágiles más utilizados? También preguntaron por ahí, ¿no? Hubo unas preguntas relacionadas a este tema. Entre los más conocidos y también utilizados tenemos los siguientes. Tenemos Scrum, aunque Scrum ya es un framework. Más que un método ágil, es un marco de trabajo. ¿Qué significa? Que es mucho más amplio, ¿no? Si bien tiene una serie de pasos, que son las características de un método o una metodología, también tiene una serie de elementos que incorporan a Scrum con la finalidad de ampliarlo. Por ejemplo, tenemos a Kanban. Kanban sí es una metodología que implementa Scrum para poder utilizar sus tableros Kanban y las historias de usuario. Tenemos programación extrema o Extreme Programming. Tenemos Kanban como tal. La programación extrema es programación entre pares. Tenemos por ahí PMI-ACP o el Agile Certified Professional, que es la respuesta del PMI a los métodos y los marcos ágiles. Está Crystal Clear, está TDD, que es Test Driven Development, o sea, el desarrollo conducido por pruebas. Y también hay otras más, ¿no? Justamente les quería mostrar esta estadística del reporte de adopción ágil de Certiprof del presente año. Este es del 2020. De acuerdo a este reporte, ¿no?, liberado por Certiprof, el 66% de las personas conocen el framework ágil de Scrum y lo han de alguna manera empleado, ¿verdad? Están más relacionados, más cercanos y lo han empleado. El 66% de las personas que respondieron a esta encuesta. Un 15% conoce Kanban. Kanban significa tablero visual, ¿no? Y nos sirve para poder tener, visualizar el trabajo a través de historias de usuario, si lo vamos a utilizar con Scrum. Y justamente ahí surge ese mix llamado Scrumban. Y bueno, hay otras como Scrum y XP híbrido, Lean Startup, XP solo, entre otras, ¿verdad? Y que con relación a Scrum, o sea, adicionalmente a Scrum, ¿qué prácticas o frameworks utilizan? El 72%, vean, utilizan Kanban. Junto con Scrum, utilizan Kanban para poder complementar, ¿verdad?, las tareas que tienen que realizar. Otros utilizan DevOps, que es la integración continua, ¿no? Poner en producción de manera continua lo que se está generando. Otros utilizan TDD, Test Driven Development, y otros utilizan XP o programación extrema. ¿Ok? Ese es el objetivo, ¿no? Vean cómo se va esto ampliando y manejando en el tiempo. Y luego tenemos otra estadística más, como por ejemplo, ¿cuántos años de experiencia tiene practicando la agilidad? Menos de 2 años, el 44%. O sea, hay muy pocas personas que conocen, digamos, no tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, la mayor cantidad, menos de 2 años. Luego, más de 3 años, un 26%. Y a medida que vamos ampliando, a medida que vamos viendo más años, más de 5 años, el 17%, más de 10 años, el 4%, más de 15 años, el 1% de las personas, ¿no? Entonces, mientras más tiempo, más años queremos ver cuántas personas lo conocen, menos cantidad de personas. Entonces, estamos a tiempo de aprender, ¿no?, estos métodos ágiles, estos frameworks, y poderlos aplicar justamente en nuestra organización. Ese es el objetivo. ¿Ok? En los proyectos, ¿qué tenemos con relación a los proyectos? Bueno, lo siguiente. Esto es clave, ¿no?, para que nosotros podamos poderlo entender, ¿no?, este entorno de marcos ágiles. Bueno, ¿cuántos proyectos ágiles ha trabajado? El 38%, menos de 2 proyectos. Interesante, ¿no? 38% menos de 2 proyectos. Más de 2 proyectos, un 26%. Más de 5, un 20%. Y más de 10 proyectos, un 19% de las personas. Interesante esto. Estas estadísticas que nos grafican cómo los métodos ágiles están ganando espacio
¿no? En el mercado latinoamericano y también, ¿no? En otros mercados de Europa, poco a poco, ¿verdad? Ahora pasemos a hablar un poco de los métodos de innovación, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la innovación? Porque este webinar está relacionado a metodologías ágiles e innovación. Y una de las metodologías, esta sí es una metodología más conocida, justamente es el Design Thinking. ¿Ok? ¿Ok? El Design Thinking, ¿qué significa? Bueno, básicamente es la aplicación de nuevos productos y servicios. Está centrada en el usuario y en los problemas para poder justamente abordar diferentes retos, diferentes problemas, cuando se trata de problemas que son complejos, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿cómo se pueden aplicar eso? ¿En dónde, no? Cuando el reto o el problema a resolver no está del todo claro. ¿Cómo así? Básicamente cuando hay mucho tema difuso, es decir, cuando no queremos o no podemos tener claro por parte del cliente qué es lo que quiere. Entonces ahí podemos aplicar Design Thinking. ¿Qué más? Cuando el mercado es nuevo, cuando es desconocido, cuando es impredecible actualmente, ¿no? Tenemos un mercado en el cual no sabemos muy bien qué es lo que se requiere. Actualmente ya sabemos que estamos en un problema del tema de la pandemia y el mercado va a variar, ¿no? Ya no es lo mismo cuando era medianamente predecible a lo que estamos ahora teniendo. El cliente, el usuario no sabe bien lo que quiere, o sea, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos obtener al final. ¿Ok? Entonces, tampoco, si nuestro cliente no tiene esa idea, también podemos aplicar el design thinking. El cliente usuario, entonces, tiene dificultades para poder indicar hacia dónde quiere llegar. Y también en la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio. ¿Ok? También es posible aplicar ahí el design thinking. Ahora, ¿qué pasa si tenemos problemas complejos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar siempre una retroalimentación temprana. ¿Qué significa eso? Conocer qué es lo que quiere a través de constante feedback, a través de retroalimentación con el cliente, encuestas, obviamente, conocerlos, evaluarlos y de esa manera a poder aplicar este enfoque. ¿Cómo así? Definiendo los requisitos detallados de una solución. Hay que detectar las soluciones más apropiadas a problemas actuales y presentar de manera rápida algo que el usuario pueda validar o rechazar, o sea, una especie de prototipos. Ahí es justamente donde podemos enfocarnos con el design thinking. Entonces, este problema implica cambios frecuentes a los requisitos. ¿Cómo así? A través de la metodología se aplica este enfoque cuando existe un problema o una oportunidad para haciendo una serie de pasos para descubrir y diseñar una mejor solución o un producto innovador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Son una serie de fases o pasos que el Design Thinking los define, ¿no? Recuerden que esto es pues, una propuesta de IDEO, ¿sí? En la cual propone estas 5 fases. Primero, hay que empatizar. Es decir, tengo un reto, ¿cómo voy a estudiarlo? Entender bien ese reto para poder conocer qué es lo que siente, ¿no? Qué es lo que quiere nuestro usuario, nuestro cliente. Eso se aplica no solamente a productos, también hacia servicios. Ojo con eso. Con Design Thinking podemos aplicar en ambos casos. Después vamos a pasar a una fase de divergencia. Ajá. ¿Sí? Así es. Entonces, en la fase de definir, he aprendido sobre el reto, cómo interpreto, ¿no? Tengo que definir bien el problema una vez que he conocido la necesidad, la problemática de mi cliente y mi usuario. Voy a definir el problema para poder justamente luego idear una oportunidad, generar una posible solución a esta definición que he tenido. Con eso, con esas posibles soluciones, hago un prototipeo, o sea, tengo una idea de cómo lo plasmo a través de prototipos de alta o baja fidelidad, es lo que nos indica esta metodología. Pueden ser prototipos, por ejemplo, si quiero hacer una aplicación, una app para celulares, ¿ok? Puedo utilizar bocetos gráficos a mano, alzada, o de repente en HTML, sencillo,
con la finalidad de ir graficando cómo es el flujo de la información y de los datos. Si es una aplicación, ¿no? Una aplicación para celular o para tablets. O si es un servicio, también establecer un flujo del servicio, ¿no? Y las condiciones de aceptación de ese servicio. Y luego probar lo que he prototipado. ¿Qué significa? Voy a lanzarlo a un mercado de repente reducido para que se vaya probando y vayamos teniendo retroalimentación. Y esto se puede hacer cíclico. En eso consiste Design Thinking como un método de innovación. Hay otros más, como el Ford Innovation Method. Esta es una propuesta dada por Jens van Wulffen, un europeo holandés por el apellido, su referente, tanto a nivel de innovación como influencer, ¿no? ¿Qué nos permite este método, ¿no? Este método de innovación Ford? Consiste en que vamos a tener que minimizar las dificultades para encontrar simplemente profesionales y empresas cuando innovan o cuando no lo intentan. ¿Cómo así? Combinando Design Thinking, combinando el tema de negocios y la creatividad. ¿De dónde viene este tema? Bueno, básicamente de las siglas siguientes. El primero, que se llama Full Steam Ahead o a toda máquina. El observar y aprender. Luego tenemos generación de ideas, Rise Ideas. Luego viene probar las ideas y la vuelta a casa. Es como un flujo que se va realizando, ¿verdad? Y la toda máquina, ¿qué significa? Que voy a construir un equipo comprometido. Esa es la primera parte. Tratando de generar un foco de innovación, interpretando nuevas oportunidades. Después de ahí tengo que observar y aprender. Es decir, voy a explorar ciertas tendencias, ciertas oportunidades, tecnología, voy a recibir feedback de mis clientes y voy a elegir la mejor oportunidad más comprometedoras, ¿sí? Y percepciones que puedan tener los clientes. Después paso a una generación de ideas. Voy a generar nuevas ideas, ¿sí? Muchas ideas y luego voy a probarlas, ¿no? Voy a tratar de alguna manera como el cliente priorizar esas ideas, ¿no? Se desarrollan conceptos innovadores de productos, servicios o modelos de negocio. Después voy a probar las ideas, voy a testearlas, es decir, contrastar esos conceptos, ¿no? A través de una investigación, por ejemplo, cualitativa, con grupos objetivos para mejorar, ¿no? De ahí, ¿qué puedo hacer? Seleccionar unas mejores ideas. Pueden ser unas 3 a 5 mejores ideas para luego volver a casa, es decir, trabajar esos 3 o 5 mejores nuevos conceptos, como nuevos proyectos, desarrollar un mini plan de negocio, por ejemplo, un business model canvas, nos puede servir ahí, y de esa manera presentarlas a la alta dirección para una toma de decisiones a futuro, ¿no? De esa manera podemos aplicar este método Ford, que se aplica bastante en los que son métodos de innovación. También tenemos otro más, llamado el Lean Startup, que es bastante conocido, planteado por Eric Ries. Es una metodología para lanzar nuevos proyectos de negocio, que me permite crear nuevas compañías rentables y que sean escalables. ¿Cuál es el objetivo acá? Reducir al mínimo el riesgo, ¿no? Eric Ries lo plantea a través de su libro The Lean Startup. Es un libro bien interesante, les recomiendo su lectura, es bastante ameno y les va a clarificar, ¿no? Nuevas ideas con respecto a cómo plantear nuevos modelos y proyectos de negocio. Hace uso de 3 elementos principales el Lean Startup. El Business Model Canvas, en primer lugar, para poder definir tu modelo de negocio y hacerte las preguntas necesarias, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son nuestros proveedores de negocio? ¿No? Los puntos fuertes. Eso lo puedes hacer en un papelógrafo o también con una aplicación informática si es que si deseas hacerlo. Personalmente nosotros nos gusta más el tema manual, ¿no? Entonces lo planteamos así a través de papelógrafos. El Custom Development o el desarrollo ¿no? de clientes nos sirve para obtener la información que necesitas de tu entorno y de tus clientes, ¿no? Nos sirve para validar las hipótesis o retirarlas. De repente, la hipótesis que hemos planteado que no necesariamente son viables o válidas. Entonces, también podemos ir cambiando esas hipótesis. El Agile Development o el desarrollo ágil me permite comprobar de manera ágil y con el mínimo consumo de energía y de recursos si nuestra idea de negocio es válida, ¿no? El producto o el servicio que hemos planteado es adecuado o no. ¿Con qué periodicidad hacer esta revisión? Bueno, algunos recomiendan que sea cada 3 meses, depende ya de su entorno de negocios. Otros lo pueden hacer de manera mensual, ¿no? Ya depende mucho
de cómo el negocio quiera responder ante los cambios, cuál es su velocidad. Uno puede ser mensual, otro puede ser trimestral, otro lo hacen cada 6 meses, pero no más allá de eso. Esa es la recomendación que siempre hacemos. Otra, digamos, forma de aplicar métodos de innovación es lo que plantea Google Ventures a través del Design Sprint. Esta metodología fue desarrollada por Google para poder facilitar justamente la validación de soluciones a través de prototipos. Y esta metodología, esta forma, este método de innovación es bastante fácil de entender, pero desde mi punto de vista puede ser un poco complejo cuando no tienes mucho entrenamiento, ¿no? Estamos en fase, obviamente, de aprendizaje. Este Design Sprint me pareció muy interesante cuando comencé a leer, comencé a tratar de aprender. Se utiliza en formato rápido, es un rush de 5 días nada más y de bajo costo, que te permite capturar un máximo retroalimentación posible. Imagínense hacer un prototipo. Design Thinking se puede hacer en varios meses, ¿no? Pero con Design Sprint es hacer lo mismo que utilizas con Design Thinking, con Scrum, por ahí metiendo un poco de Kanban, UX, entre otros, pero en 5 días, ¿no? Utiliza o toma lo mejor de Design Thinking, del diseño de experiencias de usuario, de Lean Startup y de Agile. Y la idea es probar y desarrollar productos y servicios que garanticen su éxito. ¿Cómo así? El día lunes, por ejemplo, comenzar a hacer la planificación, la comprensión y el entendimiento. Es decir, durante esta fase de la comprensión, su equipo se va a reunir, va a explorar el problema empresarial desde todos los ángulos posibles y vas a crear conocimiento compartido. Eso se hace en un solo día. ¿Qué haces el día martes? Haces un bosquejo, un sketch, ¿no? Durante la fase del bosquejo, a los miembros individuales del equipo se les da tiempo y el espacio para hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas por su cuenta. Y ahí utilizan bastante el papelógrafo, POSITs, ¿no? Y si no pueden hacerlo de manera presencial, pueden utilizar las herramientas ya que se utilizan, ¿no? A través de, por ejemplo, Trello, Kanbanize, Mural. Y son herramientas que se están utilizando para utilizar tableros, ¿no?, visuales. El miércoles, decidir. ¿Qué decidimos? Aquí en esta fase se decide cuándo el equipo elige qué ideas deben ser prototipadas, deben desarrollarse en un prototipo en este día, en el día miércoles. ¿Sí? Entonces, aquí se va a decidir. El día jueves hacemos el prototipo. Aquí usamos de una manera un poco diferente, ¿no?, al desarrollo de un producto estándar. Aquí el prototipo del Design Sprint es una experiencia de usuario que ha imaginado a través de una fase de bosquejo. Entonces, estamos hablando de prototipos, pues, de baja fidelidad, ¿ok? Con la finalidad de poder tener retroalimentación, porque la idea no es tener un prototipo final complejo, ¿no?, sino que algo que el usuario pueda percibir, ver, evaluar, y luego, en base a la retroalimentación, mejorar ese prototipo. Eso lo hacemos en la validación. En esta fase, en el quinto día, viernes, se valida. Su equipo podrá ver al usuario interactuar con estas ideas y escuchar sus comentarios directos. Y aquí hay que tener mente abierta, ¿no? Posiblemente haya críticas con relación al resultado obtenido. Y la idea es avanzar, tener esa retroalimentación e ir mejorando nuevamente, ¿no? Entonces, Design Sprint es un buen método de innovación, bien interesante, que nos va a permitir avanzar, ¿no? ¿Cómo aplicar el Design Sprint? De la siguiente manera. Primero, tiene que haber un facilitador, el que se conoce como el Sprint Master. Como que algo análogo al Scrum Master, ¿verdad? Un Sprint Master. Entonces, esta persona tiene que tener como objetivo clarificar cuál es el problema, qué se necesita resolver y reclutar un equipo para llevar a cabo este sprint. Luego, un equipo del sprint generalmente consta de solo 5 a 7 miembros, lo que facilita la gestión del equipo. Es importante que estos miembros tengan diversos conjuntos de habilidades, es decir, no necesitan ser miembros solamente de TI, es importante que sean de marketing, de ventas, de recursos humanos, tiene que ser transversal a toda la organización. Entonces, ¿qué se recomienda que tenga este equipo? Bueno, el facilitador, para asegurar que mantenga justamente en línea lo que se vaya a hacer, un representante del servicio al cliente, para tener la información del usuario final, un diseñador para su conocimiento del software de diseño y experiencia de usuario, un desarrollador para comprender cualquier limitación técnica,
alguien de marketing, un marketero, que puede determinar si tiene validez o no esa solución en el mercado, si va a ser utilizable, y alguien que tome una decisión, que tendrá la última palabra sobre las decisiones asignadas a una de las anteriores, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en cómo podríamos implementar a través de un equipo y Design Sprint. ¿Sí? Javier, ¿estamos con la hora todavía, verdad? Listo. Bien, entonces vamos con las siguientes preguntas. Vamos a continuar, Dante, ahora con algunas preguntas. ¿Me escuchas, Dante? Sí, te escuchamos, Javier. Ok. A ver, Jocelyn Garibaldi de Perú nos está preguntando lo siguiente, dando una pregunta muy interesante. ¿Qué metodología es más fácil de usar para una empresa que aún no está trabajando para nada con el enfoque ágil? Ya. ¿Qué le recomendamos ahí? Esto sucede, ¿no? Cuando queremos adoptar los enfoques ágiles, que a nosotros también nos ha pasado en la organización en los cuales también nos desarrollamos, que generalmente tiene un enfoque tradicional, predictivo. Entonces, a veces es un poco duro, ¿no? Poder transmitir estos conceptos de la agilidad, el empirismo, que no que estás jugando con papelitos, con posits. Tienen esa idea, ¿verdad? Un poco errada al inicio, pero luego cuando ven los resultados, o al menos una mejora en la velocidad, van adaptando que estas ideas sí funcionan. Entonces, ¿qué metodología es más fácil? Bueno, yo empecé en la organización actual, que es una organización jerárquica, estatal, utilizando Kanban. Y tal cual, Kanban, tal cual con lo que nos dice es implementando, ¿ok? ¿Cómo así? Con Kanban utilizaba un tablero visual y en vez de historias de usuario, porque Kanban te habla no te habla de historias de usuario de por sí, sino te habla de tareas o trabajos, unidades de trabajo. Ese es el concepto que tiene Kanban a los post-its que le coloca. ¿Ya? Scrum lo ha adaptado y le llama historias de usuario a eso. Entonces, las tareas de trabajo las definía con mi equipo. Nos reuníamos los días lunes, planificábamos lo que se iba a hacer. Mi sprint o mi iteración es de una semana, por lo tanto, el objetivo es terminar esto en una semana. ¿Ok? Y de ahí nos reuníamos, todos los días, sino nos reuníamos los lunes para planificar, los miércoles para ver el avance y los viernes para el cierre de las actividades o las tareas, ¿no? Porque nos enfocábamos a tareas, recuerden, nosotros nos enfocábamos a realizar actividades periódicas. Luego también hay actividades como la asesoría a proyectos, efectivamente, pero para un proyecto ya tendrías que tener tu tablero específico, ¿no? Si lo quieres visualizar de esa forma. De esa manera vamos adaptándonos al sistema. El sistema va viendo las mejoras correspondientes. ¿Qué vas ganando? Vas ganando visualización de lo que se tiene que hacer. Vas ganando velocidad. Poco a poco va aprendiendo el equipo. Es un proceso de aprendizaje. A ver, Vela nos dice... ok, Vela, muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿cómo convencer al grupo de PMO que solo se concentra en pura documentación y no en la agilidad? Bueno, eso va a depender mucho del grado de madurez, ¿no? Muchas veces en las PMOs, yo también trabajo en una PMO, al inicio pues uno se centra, ¿no? En la documentación, en la parte técnica, pero cuando ves los resultados del proyecto, ves que solamente hay documentación, pero no hay resultado de valor al negocio. Entonces tienes que comenzar ahí a presentar nuevas ideas y nuevas soluciones, de tal manera que el negocio, la organización, vea que tiene que haber un balance entre documentación y resultado. De nada nos sirve tener un plan bien detallado si el resultado esperado no es lo que quiere la organización. Entonces, con pocas herramientas, al inicio, es así, es un aprendizaje, vas a ir dando resultados y mostrando valor para la organización. Vamos con la segunda pregunta. Ok, Dante. Luis Felipe Franco, desde el extranjero nos están escribiendo en este caso, pregunta lo siguiente. ¿Cómo aplican las metodologías ágiles a proyectos de inversión en la industria manufacturera y qué ventajas tienen? Teniendo en cuenta que los cambios en esta clase de proyectos son bastante costosos. Ajá, bueno, desde Colombia, Luis Felipe Franco, ¿no? Correcto. ¿Cómo aplican proyectos de inversión y de industria manufacturera? Interesante esta pregunta. Yo lo que he visto es la aplicación de metodologías ágiles, bueno, aquí en Perú, en proyectos de infraestructura, ingeniería civil. De eso sí tengo
tengo una idea porque me acuerdo que se presentó eso en un congreso del PMI aquí en Lima, en proyectos de inversión. ¿Cómo lo podría aplicar? Primero tendríamos que ver el negocio. Generalmente las organizaciones cómo trabajan, ¿no? Tanto públicas, y mayormente las públicas, en las privadas sí es un poco más rápido este tema, ¿no? Hacen un plan estratégico y eso alinea los objetivos del negocio. Generalmente tienen un periodo de validez de 3 años, más o menos, y se hace una evaluación periódica, en este caso anual, ¿no? Un plan operativo institucional que le llaman. Y luego se va haciendo una evaluación trimestral, pero por lo general esa evaluación es en función a informes de avances, ¿no? Que se van presentando. A veces tiene resultados como a veces no esperados, pero eso como que no le da mucho valor. Lo que le da valor al negocio es el resultado. ¿Qué es lo que has obtenido? ¿Has mejorado tu servicio? ¿Has disminuido tus tiempos de respuesta? ¿El usuario ha obtenido, ¿no?, la respuesta que esperaba? Entonces, en los proyectos de inversión en esta manufacturera, yo tendría que conocer el detalle, o sea, no te podría dar a priori una solución única, porque en realidad esto es eh, ¿cómo le llaman? Eh, a la realidad de la organización, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo es la realidad de esa organización, qué tan burocrática podría ser y cómo se podría esto adaptar, ¿no? Porque entrar de frente a, digamos, a rehacer todo, te podría ser algo traumático, ¿no? Y ahí generar el rechazo. Ten en cuenta que la cultura muchas veces se come la estrategia. Es un proceso, no es inmediato y tendríamos que conocer mucho más sobre este tema, ¿no? Sobre todo de esta industria manufacturera a la que se refiere, porque hay varios tipos de industria, ¿no? De manufactura. ¿A cuál se referirá? Es complicado. No hay una respuesta única a esta, Luis Felipe, desde Colombia. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, desde Perú, Dante. Sergio Vera nos pregunta, ¿PMI ACP o Discipline Agile? Ya. Discipline Agile es una nueva propuesta que tiene el PMI. ¿Y qué abarca Discipline Agile? Abarca básicamente PMI ACP, abarca métodos ágiles, Scrum, abarca temas relacionados a estos marcos de trabajo ágil, ¿no? O sea, el Discipline Agile va a ser como el paraguas que está presentando el PMI en respuesta a los métodos ágiles o los marcos ágiles que hay, ¿no? Recuerden que los marcos ágiles están como disgregados. Por ahí tienes XP, programación extrema, por ahí tienes Scrum, por ahí tienes TDD, Lean, etcétera, ¿no? Como que no hay porque Lean vendría a ser el que de alguna manera los abarca como paraguas. De manera análoga, PMI ha sacado justamente este tema de Discipline Agile que va a abarcar todo ello. O sea, Discipline Agile abarca, hasta donde he podido leer, todos estos temas, ¿no? Y es mucho más amplio. ¿Listo? Vamos entonces a la siguiente pregunta. Adelante, desde Perú nuevamente, Wilder Ceballos nos pregunta, ¿cómo mitigar el riesgo en el desarrollo de actividades de equipos remotos? Ahora que está, bueno, obligatoriamente de moda este tema remoto, ¿no? Ok, ¿cómo mitigar este riesgo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? O sea, de manera ya, de manera en la práctica, ¿no? ¿Cómo hemos mitigado en la organización? Al inicio fue un poco difícil porque estábamos acostumbrados más a vernos, ¿no? Cara a cara. Pero después se comenzaron a habilitar una serie de habilitadores, tecnología en este caso, ¿no? Tecnología de información te habilita conexión remota para poder conectarte, VPN, que es una tecnología que no es nueva, ya tiene varios años, pero eso no es suficiente, ¿no? VPN te sirve para conectarte, ver tus archivos locales, pero siempre hay restricciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te comunicas de manera coordinada con tu equipo? Bueno, utilizando, en este caso, ¿cómo lo hemos hecho? ¿No? ¿Y cómo les podría servir? Utilizando videoconferencia. Hay varios productos muy buenos en el mercado que les puede servir, ¿no? Tienes Skype, Microsoft Teams, tienes Zoom, que estamos utilizando nosotros, y luego vino Google Meets, que mejoró bastante, WhatsApp, que también lo han ampliado para videoconferencia, entre otros, ¿no? Nosotros utilizamos, ya sea Google Meet en un momento dado, u otro momento dado utilizamos Webex, para poder comunicarnos internamente, para hacer coordinaciones, y luego también utilizamos
archivos en la nube, ¿no? A través de, bueno, tienes Dropbox, tienes Google Drive, entre otros, donde puedas compartir la información y de esa manera puedes de alguna forma hacer una coordinación más rápida y mitigar, en este caso, el riesgo, ¿no? A nivel de equipos. Y luego hacer tu tablero Kanban en la nube también. Tienes para eso Google Jamboard, por ejemplo, es una tecnología relativamente nueva. Yo la aprendí a utilizar este año, el Google Jamboard, y me ha servido bastante, ¿no? Tanto para mis clases en remoto como también para coordinación con mi equipo. Google Jamboard es una muy buena y bien sencilla de emplear, porque es una pizarra compartida, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. Dante, Maribel Agreda de Perú nuevamente nos pregunta, ¿por qué emplear metodologías ágiles? Bueno, ¿por qué emplearlas? Porque nos sirve a nosotros para poder ampliar en este caso, nuestro conocimiento, para poder responder rápidamente a las necesidades del negocio, nos permite un aprendizaje constante y de manera periódica. Por eso nos recomendamos conocer, ampliar y utilizar métodos ágiles, ¿no? Hay un sinnúmero de métodos ágiles, también métodos de innovación que en realidad no da el tiempo de este webinar. Nos comprometemos a hacer un webinar para poder, digamos, darles a conocer, ¿no? Más herramientas de prioridad, sobre todo con las historias de usuario, entre otras. ¿Listo? Siguiente. Jorge Pando de Perú nuevamente, Dante nos pregunta, ¿cuál es el orden en el que se deben aplicar los métodos o metodologías ágiles? ¿Cuál es el orden? Mm, Bueno, si quieres, si no tienes conocimiento todavía sobre el tema, yo te recomendaría, desde mi punto de vista práctico, real, lo he aplicado en mi organización, es empezar con Kanban. Empieza con Kanban, es sencillo, es fácil de entender, no tiene tiene reglas, sí, no son complicadas, tu equipo lo va a entender en fácil, las reglas básicas, en una hora. Con las reglas un poco más complejas, otra hora más, y luego comienzas a aplicarlo y comienzas a mejorar, ¿no? En función a lo que te dice el Kanban y sus procesos y la forma de trabajo. Después de ahí, cuando ya está un poco más maduro, puedes empezar con Scrum, por ejemplo, y que es bastante conocido. Ya al saber utilizar un tablero en Kanban, te va a ser mucho más fácil para el equipo utilizar Scrum. Eso obviamente cuando quieras emplear, no necesariamente todo lo que te dice Scrum, ¿no? Recuerden que las metodologías ágiles no es algo que está escrito en piedra. Tú puedes adaptarlo a tu realidad también. Eso es lo que yo recomiendo siempre, ¿no? Aunque muchos puristas de la agilidad dicen, no, siempre tiene que aplicarse tal cual, ¿no? Yo le llamo los talibanes de la agilidad porque son bastante rígidos. Así como hay rigidez por parte de la gente de los proyectos tradicionales, ¿okay? Donde aplican a rajatabla, ¿no? Todo lo que tienen que desarrollar, sus procesos y su documentación, también hay cierta rigidez desde el punto de vista de la agilidad. Yo le recomendaría llegar a un punto intermedio, siempre, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Y de esa manera podemos avanzar, ¿no? En esta aplicación y difusión de los métodos ágiles. Entonces, recomiendo Kanban, Scrum, en ese orden. Dentro de Scrum hay una serie de técnicas, ¿no? Serie de artefactos, ceremonias que se van empleando poco a poco para poder utilizándolas. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Julio Bardales de Perú nos pregunta, ¿qué técnicas aplico para priorizar historias de usuario? Y ahí menciona una Bien, lista, ¿no? Técnica de sí, clasificación de esa es la lista y lista otras que más. justamente que pude, digamos, que puede dar respuesta. Hay más técnicas, ojo, ¿eh? Hay un sinnúmero de técnicas que ustedes van a encontrar en el mercado, pero desde mi punto de vista, estas son las que puedes aplicar para priorizar una historia de usuario. ¿Cuáles son? Primero, la técnica de clasificación de lista, ¿no? Ojo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, para poder priorizar de manera adecuada una historia de usuario, hay distintos factores y dimensiones que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son, por ejemplo? El tiempo que me va a durar, el esfuerzo que necesito, el valor funcional, la opinión de mis interesados, la opinión del equipo de desarrollo y el valor que espera el mercado que va a obtener con respecto a esa historia de usuario, ¿no? Que se vaya a desarrollar. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta acá?
bueno, técnicas para priorizar. La técnica de clasificación de lista es bastante utilizada, ¿ya? Ya que no requiere ningún tipo de entrenamiento. Luego tengo la técnica de Business Analyst. La clasificación de lista es una priorización, básicamente, ¿no? Luego tenemos la técnica de Business Analyst o Business Value y Story Point. El valor de negocio implica qué tanto de esta lista que tengo priorizada, mi Product Owner lo prioriza, ¿no? Puedo hacer una valoración del 1 al 10 con relación al Business Value. Entonces, el Product Owner le da esa valorización, pero ahí también puede haber un sesgo, ¿verdad? Entonces, luego tengo los puntos de historia. Esta es la lista que el Product Owner dice que va a dar valor al negocio. Ok, pero por otro lado tengo los puntos de historia en el cual el equipo de desarrollo va a priorizar la complejidad, ¿no? A través de los puntos de historia. Y luego puedo dividir un valor contra el otro. De tal manera que el cociente, el mayor valor que tenga, va a ir en la priorización, ¿no? Podemos hacer inclusive hasta un webinar sobre estas técnicas, Javier, ¿eh? Sería Claro, interesante claro. hacer un webinar donde podemos explicar a detalle estas técnicas de priorización de historias de usuario. Gracias por la pregunta, Julio Bardales. También está la técnica del urgente, o sea, la urgencia con respecto a los puntos de historia. En este caso, puedo tener una lista funcional y donde se introducen valores del 1 al 5. 5 significa que debe estar en la lista, ¿no? Ya que de lo contrario perderá sentido. 1 indica que no hay apuro en agregarla a esa lista. Y tenemos la técnica del Moscú. El Moscú es una técnica también bastante conocida. A diferencia de las anteriores técnicas que son numéricas y que podrían de repente no ser efectivas, esta técnica nos plantea una categorización en función a las historias de usuario, ¿sí? Para que tengan un significado concreto. Por ejemplo, M, que significa que esta funcionalidad debe estar. M viene de must, ¿no? En inglés, must debe. La S, esta funcionalidad debería estar, un should. La C, esta funcionalidad podría estar, es un condicional, un could. Mientras que la W es una funcionalidad no estará ahora o quizás a futuro. Y luego vamos a hacer una clasificación posterior. ¿Ok? Sí, efectivamente. Nosotros podemos hacer, con respecto a estas técnicas de priorización de historia de usuario, se puede hacer un nuevo webinar porque es bastante información. Por eso es que en un webinar así como este no se puede desarrollar toda todas estas técnicas, ¿no? Pero sí lo podemos desarrollar en un siguiente webinar. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, desde Desde Colombia Colombia. también creo, ¿no? Sí, Cata Corrales nos pregunta, ¿cuál es la mejor metodología ágil actualmente? Una pregunta subjetiva, pero a ver, Dante, por favor. Bueno, yo no diría que hay una mejor o peor metodología ágil actual, ¿no? O un marco ágil. Hay diferentes formas de emplearlas, de implementarlas. Yo diría que la más conocida actualmente en el mercado es el framework Scrum. ¿Okay? Es la más difundida y más conocida. Pero recuerden que como es un framework, utiliza otras buenas prácticas, otras formas de trabajo como Kanban, ¿no? Como las retrospectivas, entre otros elementos que lo enriquecen. Por eso que es uno de los más difundidos actualmente. Más que mejor, más difundido. Vamos con la siguiente pregunta. Desde Siguiente Venezuela. pregunta, desde Venezuela, ¿no? Vecino país de Venezuela. Elsie Benavente nos pregunta, si tiene futuro y tendrá auge el desarrollo de metodologías ágiles, partiendo de la premisa de que existe una gran cantidad de empresas que se decantan por ver una planificación detallada plasmada en un cronograma. Interesante. Tendrá auge, tendrá futuro, ¿no? Si tiene futuro y auge el desarrollo. Ajá, efectivamente, sí. De manera tradicional, las organizaciones quieren un cronograma detallado, efectivamente, y eso es lo real. Eso es lo que sucede, ¿no? En la realidad. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, ¿ah? Um, cuando nosotros estamos empezando un proyecto al inicio, la pregunta es, ¿nosotros tenemos todo el detalle? ¿Sabemos qué es lo que podemos esperar de aquí a 6 meses? Si el proyecto dura un año, de aquí a un año, ¿podemos tener todo ese detalle de información?
No, ¿no? Correcto, Vela, coincido también contigo. En la vida real, los proyectos de realidad no dice que eso no es posible, no es viable, ¿no? De que tuviéramos una, no sé, un visor mágico, una bola mágica para ver el futuro, ¿verdad? Entonces, y eso también está plasmado, ojo, en la guía de buenas prácticas del PMI, el PMBOK, también lo plantea a través de la planificación gradual. Es un concepto que te dice que lo que tienes que hacer en el corto plazo, lo planifiques, lo desagregues, ¿no? Identifiques los recursos, los riesgos, ¿no? Todo lo que necesitas para desarrollar esos entregables en el corto plazo. Y después priorizas los de mediano plazo y luego los de largo plazo, en ese orden. Las metodologías ágiles parten en el sentido de que el cliente no tiene claro lo que desea a futuro, ¿no? O sea, tiene es muy difuso lo que desea y como los requisitos son cambiantes de manera permanente, entonces por eso que las iteraciones son cortas, entre 1 a 4 semanas aproximadamente, y de ahí vamos priorizando los requisitos y lo que va cambiando, bueno, se va planteando para las siguientes iteraciones, ¿no? Ese es el objetivo, adaptarse al cambio. Por eso es que yo creo que en la medida que vayan adaptando, implementando estos métodos ágiles, estas formas de gestión de proyectos, van a poder ver el valor al negocio, ¿no? Que le da esta forma de trabajo. Vamos con la siguiente pregunta. Dante, la amiga Jessica Gama de Perú nos está preguntando lo siguiente. ¿Cómo identificar si una empresa está lista para la implementación de metodologías ágiles, específicamente en áreas de soporte como recursos humanos, donde hay temas de capacitación y desarrollo? En caso de la implementación sea aprobada, ¿por dónde empezar para la implementación de metodologías ágiles en la subárea de capacitación y desarrollo organizacional? Ya. Bueno, Jessica, para responder a tu primera pregunta, porque tienes dos, ¿no? Um, bien, la primera parte, ¿cómo identificar si está lista para la implementación de métodos ágiles? Para poder saber, tienes que hacer un diagnóstico, ¿no? Si nosotros tenemos algún síntoma de alguna enfermedad, ¿a dónde vamos? A un médico, ¿verdad? Para que el médico, a través de una serie de pruebas, ¿no? Podamos detectar qué tipo de enfermedades podemos tener. Lo mismo sucede en las organizaciones. Hay que ver si la organización no está lista o no. Bueno, en todo caso, depende mucho del compromiso que le dé la alta dirección. Recuerden que estos cambios, porque al final de cuentas son cambios que impactan a la organización, tienen que tener el respaldo de la alta dirección, desde arriba, más que de recursos humanos, desde arriba, gerencia general, ¿no? Desde ahí es donde tiene que tener ese apoyo. Y luego eso diseminarse en todas las demás áreas. Recursos humanos, marketing, ventas, TI, etcétera. Y obviamente aquí esto entra de la mano con una capacitación, una transferencia de conocimientos periódica. O sea, no es inmediato. No es que te capacito en un día y al día siguiente ya eres ágil, ¿no? Ojo con eso. Eso también es otro tema también a conversar. Eso se puede desarrollar en otro webinar, ¿no? Muchas veces las organizaciones, los dueños de negocio, los gerentes, asumen que una vez que el personal está capacitado, ya inmediatamente van a ser ágiles. ¿Y cuál es el concepto que ellos tienen de agilidad? Lo siguiente, ¿no? Mi proyecto con métodos tradicionales, predictivos, digámoslo así, me demoraba un año. Entonces, como voy a aplicar la agilidad, ahora me va a demorar 6 meses, ya pones 7. Entonces ellos asumen, tienen esa expectativa de que en vez de demorarse 12 meses, se van a demorar como máximo 7. ¿Por qué vamos a ser más rápidos? ¿No? Entonces, y eso lo asumen, lo toman como sinónimo, agilidad igual a velocidad, lo cual no es cierto, ¿no? Lo que nos plantea la guía de Scrum, lo que nos plantea ¿no? los fundadores de Scrum, es que la rapidez es una consecuencia de que has interiorizado los principios ágiles, ¿no? Es un resultado de haberlos interiorizado y aplicado a nivel organizacional. No es que llevo un curso o hago o comienzo a aplicarlo después de haber terminado el curso y ya soy ágil de por sí. Es un proceso. ¿Okay? En la segunda pregunta, en el caso de la implementación sea aprobada, ¿por dónde empezar para la implementación de metodologías ágiles? Ok, a través de capacitación, sí, de acuerdo.
a través de capacitaciones a las demás áreas organizacionales, pero no solamente queda ahí, sino que también hay que aplicarlo, hay que capacitarlo, y yo te recomendaría hacer un piloto de un proyecto, pero que sea transversal a la mayor cantidad posible de unidades organizacionales. De esa manera se forma un equipo, ¿sí? Con diferentes roles, con diferentes capacidades, con diferentes experiencias, para poder justamente diseminar este tema de la agilidad, ¿no? Y ver los resultados. Eso es lo que yo te podría recomendar. Capacitación, seguimiento y hacer un piloto. Y luego mostrar resultados a la alta dirección. Listo. Desde también Colombia. Desde Colombia, Yamil Isab nos pregunta, ¿qué diferencia hay para que un proyecto sea ágil o común? Creo que se refiere a la diferencia de que un proyecto sea ágil o predictivo, ¿verdad? Un proyecto, digamos, tradicional. Debería ser, Bueno, claro. los proyectos comunes o tradicionales mayormente son aquellos que tienen un alcance claramente definido desde un inicio. Por ejemplo, los proyectos de tipo construcción, ingeniería civil. Nadie desearía vivir en una casa que no ha tenido, pues, todos los planos, los cimientos desarrollados de manera adecuada, ¿no? Tienes que tener un plano de infraestructura, plano de distribución eléctrica, sanitaria, ¿verdad? Distribución de las columnas, cargas, si va a ser una casa de 2, 3, 4 pisos o un edificio. En ese sentido, ese tipo de proyectos, los proyectos mineros también, por ejemplo, son de tipo predictivo, comúnmente. Entonces tienes que tener ya todo claramente desarrollado y alineado, ¿no? Mientras que los proyectos ágiles son aquellos donde todavía hay cierta incertidumbre y pueden haber cambios durante el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, los proyectos de TI, que tienen una alta incertidumbre, en especial los proyectos de desarrollo de software, ¿no? Porque están constantemente cambiando y mejorando la funcionalidad. Esa es la recomendación que te podría dar. Vamos con la siguiente pregunta. María Travesaño de Perú nos está preguntando, ¿qué se requiere para la certificación? Scrum, Design Thinking, Innovación. Bien, para certificarse como Scrum, ¿no? Ya sea Scrum Master o iniciar con Scrum Foundation, en realidad no requieres mucho, sobre todo para Scrum Foundation, ¿no? No requieres mayor, más que nada un aprendizaje, leer la guía de Scrum, por ahí las buenas prácticas que vas a encontrar, unos libros interesantes, y luego aplicar algún examen de certificación. El Scrum Master ya es cuando tienes por lo menos ese conocimiento inicial, y ya puedes de alguna forma aplicarlo, ¿no? De manera práctica en tu organización y en tus proyectos. Básicamente lo que tienes que hacer es matricularte al curso, aprender los conocimientos, practicar y dar el examen de certificación, ¿no? Bueno, con eso puedes obtener esa certificación, y la recomendación es luego aplicarlo en tu día a día para que tus conceptos, las ideas permanezcan y luego puedas mejorar. En Design Thinking también, ¿no? Nosotros también tenemos programas y cursos relacionados con Scrum Master. Justamente vamos a iniciar uno próximamente, ahora les vamos a mencionar en qué consiste. También tenemos el Design Thinking, que es otro programa con un examen de certificación internacional. Lo mismo que Innovation Management, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Desde Ecuador, ¿cierto? Mario Albuja nos está preguntando, ¿de qué manera podrían generar valor las metodologías ágiles en el campo de las soluciones de diagnóstico médico digital? Interesante, esto tiene que ver más que nada con el tema médico y medicina. Ahí, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, quieres obtener una solución del diagnóstico médico. Puede ser quizás una app, yo puedo asumir que es una aplicación en la cual tú como usuario te logueas, ingresas y vas a responder una serie de preguntas, ¿no? En la app, de tal manera que puedas tener un diagnóstico inicial de algún tipo de enfermedad, ¿no? De tal manera que el médico que está en el otro lado, que recibe esa información, te pueda evaluar y ver un diagnóstico inicial, pero luego eso tiene que confirmarse en función a una serie de exámenes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, aplicando los principios ágiles, ¿no? Identificando las necesidades del usuario final, de los interesados, como en este caso también el médico, qué información necesita obtener, cuál va a ser la interfase, los data entries. Sí se puede aplicar, ¿eh? Sí es posible generar valor a través de los principios ágiles, aplicando a través de iteraciones y generando prototipos o versiones iniciales. Vas a tener una versión inicial de una app, pero no necesariamente va a ser la versión final o la versión pulida. Puedes seguir iterando y generando nuevas funcionalidades y nuevas versiones
hasta que esté maduro, ¿no? En el tema de la experiencia del usuario, en el tema del registro de datos, en el tema de la seguridad de la información también es necesario, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Desde Portugal. Desde Portugal, mira, qué interesante, ¿no? Nos visitan también desde el viejo continente. Lina Martina Vieira nos está preguntando, ¿qué herramientas tecnológicas gratuitas son útiles para la aplicación de metodologías de gestión de proyectos? Ah, ¿qué herramientas tecnológicas gratuitas? Aquí yo te recomendaría, bueno, hay herramientas que tienen una versión que son de tipo freemium, ¿ok? Freemium significa que tienen funcionalidades que son gratuitas hasta cierto punto, pero si luego quieres tener mayor funcionalidad, te cuesta, ¿no? Hemos hecho un webinar al respecto también sobre este tema. Te recomendaría Trello o Trello con doble L. Es una herramienta bastante conocida. Está también ClickUp. Me lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Perdón, se me fue la... Vamos a escribirlo acá. Trello. En el chat lo estoy escribiendo. También está ClickUp. ¿Okay? Kanbanize. Sí, básicamente esas herramientas. Bueno, está Monday, que está bastante, ahora está bastante difundido. Monday. Son herramientas que tienen funcionalidad limitada en modo gratuito, pero si quieres mayor funcionalidad vas a tener que pagar, ¿no? Por usuario y por funcionalidad. Es un modelo de negocio. ¿Ok? Siguiente pregunta. Desde Guatemala. Desde el vecino país de Guatemala, bueno, en América Central. Minor Ávila Rodríguez nos está preguntando, ¿cómo materializar estas metodologías sin morir en el intento? ¿No? Esa pregunta. Creo que va de la mano con la que preguntó antes también, ¿no? Otra persona desde Colombia, me parece, Sí. cómo utilizarlos en las organizaciones, sin morir en el intento. Como les recomiendo, de manera práctica, porque ya lo hemos vivido, es comenzar por algo pequeño, hacer un piloto de un proyecto y que la organización vea los beneficios de emplear estas nuevas formas de trabajo. Kanban, comienza con Kanban, es lo que yo recomiendo, y luego sigue con Scrum, y de ahí puedes avanzar con programación extrema, en ese orden, ¿no? Es una ruta, digamos, bastante, no muy empinada, pero sí requiere que constantemente estén aplicando, ¿no? Estas buenas prácticas de los proyectos ágiles. El objetivo es retorno al negocio, ver que le están dando valor a la organización y están dando resultados. Ese es el objetivo. Muy bien. Desde Paraguay. Marta Cárdenas de Paraguay nos está preguntando, en los proyectos de construcción, ¿cómo podríamos aplicar las metodologías ágiles? Ah, bien, en los proyectos de construcción he visto, sí, eso, yo no personalmente, pero sí de otro colega, que ha aplicado los principios de la agilidad, en especial de Scrum, a un proyecto de construcción. En el 2017, aquí en Perú, hubo el fenómeno del Niño, donde en la zona norte, de la costa norte del país, llámese Tumbes, Piedra, Trujillo, Chiclayo, y una parte de Lima también, acá en Lima, ¿no? Lima Este, hubo desbordes de los ríos. Entonces se inundaron, específicamente en Piura, un centro comercial bien conocido ya. Y el objetivo era la recuperación de ese centro comercial. Pero tenía una limitante, una restricción, que era el tiempo. Entonces, con los locatarios, ¿no? Los dueños del centro comercial, comenzaron a priorizar qué es lo que se requería en una primera semana. Se dividió el trabajo en 4 semanas, ¿no? Cada semana es un sprint. ¿Qué requerimos en esta primera semana? ¿Qué deberíamos estar listo? Y con ellos comenzó a priorizar, identificar los paquetes de trabajo, bueno, historias de usuario, perdón, no paquete de trabajo, historias de usuario. A veces hago ese switch, ese cambio sin querer. Comenzó a identificar, a priorizar a través de justamente el product owner, en este caso los locatarios, para poder ver qué es lo que ellos requerían que se terminara en esta primera semana. Luego una segunda semana, tercera y cuarta semana. De tal manera que tuvo 4 iteraciones de una semana cada uno y terminar dentro del cronograma esperado
justamente la recuperación de ese local comercial, porque era necesario que se recuperara porque estaba inundado, ¿no? Los circuitos eléctricos, la parte de las mayólicas, los baños, eso estaba bastante dañado, ¿no? Entonces el objetivo era eso, en el menor tiempo posible, recuperar el centro comercial porque tiene que operar para que recuperen su inversión. Esa es una experiencia eh, que se utilizó en este tema de construcción. ¿O es posible utilizar también para otros? Depende. No necesariamente lo que funciona para un tipo de proyecto va a funcionar para otro. Eso siempre va a depender de la madurez, del tipo de organización que quiera adaptar estos métodos ágiles. ¿Ok? No es una receta única. Como les digo, esta receta como que se adapta a la organización y al tipo de proyecto. Vamos con la siguiente pregunta. Desde esa Argentina, Argentina. Argentina, ¿no? Raimelí Centeno nos está preguntando lo siguiente. ¿Qué recomendaría como primer paso para abordar la agilidad en empresas con culturas muy tradicionales? Ya. Le tendría que mostrar como primer paso los resultados que hay en otras organizaciones y cómo, si se puede hacer un benchmarking, es decir, entre mi organización, que es del tipo quizás servicios, ¿no? Banco, por decir, compararlo contra la experiencia que se ha aplicado en otros bancos, estos principios ágiles. Hay experiencias, por ejemplo, el banco BBVA en España lo comenzó a aplicar y luego eso lo ha replicado aquí en Latinoamérica. Y también ING, también de España, también lo ha replicado ahí y le ha dado resultados aceptables, ¿no? Por lo menos aquí en BBVA, aquí le ha dado bastantes resultados porque antes su planificación era anual. Mira, su planificación era anual, esperaban el año para evaluar resultados. En base a la adopción de estos principios ágiles, ahora su planificación es trimestral y cada mes evalúan resultados. Entonces responden mucho más rápido a los retos, porque recuerden que el mercado financiero, sobre todo aquí, es bastante dinámico, ¿no? Y bastante cambiante, y más aún en este entorno buca en el cual nos encontramos, donde tenían querido que adaptarse rápidamente, porque ya las oficinas presenciales no tenían a su personal en las oficinas, ¿verdad? Entonces han tenido que mandar a su personal a su casa, establecer conexiones, generar nuevos productos digitales, aperturar cuentas desde tu casa con tu DNI o tu cédula de identificación con las validaciones correspondientes, ¿verdad? Entre otras cosas. Vamos con la siguiente pregunta. John Jairo Martínez nos está preguntando, este es de Ecuador, me parece. Sí, Sí, ¿no? Ecuador. Pregunta lo siguiente, ¿en el ámbito educativo puedo optar por una certificación y cuál sería la más recomendable? Hmm, buena pregunta. En el ámbito educativo, sí, yo te recomendaría, puedes hacerlo. Las metodologías ágiles están abiertas para todas las personas de cualquier profesión, no solamente están orientadas a temas de TI, si bien es cierto, nacieron en un primer momento de ahí, pero ahora hemos visto que se ha difundido, ¿no? A todo universo de empresas y de profesiones. Yo te recomendaría, pues, empieces con el Scrum, ¿no? El Scrum Master te sirve para poder aprender, conocer unas buenas prácticas y luego comenzar a aplicar. Esa es la recomendación que yo te daría. Bien, ahora sí, vamos con entonces, lo que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? Nuestra oferta. Vean, nosotros vamos a empezar el curso de Scrum Master Internacional con doble certificación, una por Certiprof y otra por Director Global. Y va a empezar este 26 de septiembre y termina el 11 de octubre. Son clases en vivo a través de Zoom, obviamente ahora sí con todas las medidas de seguridad. Van a ser los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, vía Zoom, y el costo básicamente es de 650 soles e incluye el examen internacional hasta 2 intentos para poder aprobarlo. ¿Qué exámenes? El Scrum Foundation y el Scrum Master, ¿no? Es certificados por 24 horas de capacitación y las clases son en vivo, como les digo. Tenemos materiales en digital, tenemos el simulador para que ustedes vayan, ¿no? Viendo y evaluando cómo son las preguntas tipo examen, certificación. Y al finalizar el curso, bueno, ustedes dan el examen desde su casa, con su computadora. El examen dura 1 hora y son 40 preguntas, básicamente. ¿Okay? Haciendo 24 preguntas correctas, aprueban y obtienen la certificación hasta 2 intentos de CertiProf. También tenemos el Fast Track, aquellos que deseen certificarse como PMPs,
Estamos iniciando el 24 de octubre al 8 de noviembre, justamente, en la frecuencia de sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Incluye un certificado por 35 horas de capacitación. El costo también está en tan solo 650 soles. En ambos casos, vean, el Scrum tiene un descuento del 35%, lo mismo que el de Fast Track, ¿no? Eso por la coyuntura del tema del COVID. Estamos apoyando también a la comunidad con estos descuentos para que sean accesibles y puedan justamente certificarse en el corto plazo. En nuestro simulador, donde ustedes pueden acceder, ¿no? A ustedes se les brinda un usuario y una clave y ahí van a poder descargar los contenidos en digital, los libros que se les van a distribuir y también los ejercicios, ¿no? De tipo examen para que puedan practicar. En el caso del Fast Track, incluye un simulador con 1200 preguntas adicionales, ¿no? Son clases donde hacemos un breve resumen de los procesos y nos enfocamos en preguntas tipo examen, ¿no? En cada una de las sesiones. Y también brindamos la asesoría para el registro de sus proyectos ante el PMI. Y finalmente tenemos el curso del Design Thinking, que es una metodología de innovación, donde también brindamos doble certificación, uno por director global y otro por CertiProf. También está con un 35% de descuento a solo 650 soles. Va a iniciar el 16 de noviembre y termina el 4 de diciembre. Una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Hora de Lima, Perú, ¿no? Todos los horarios son hora de Bogotá, entiendo que Quito y Lima, México también, me parece, están en la misma zona horaria. El certificado es de 24 horas, ya puedes inscribirte. Todas las inscripciones ya están abiertas y también una vez terminado el curso, tú puedes dar el examen internacional de Design Thinker y puedes tener hasta 2 intentos de probar. Todos los exámenes, tanto del Scrum Master, bueno, el PMP también ahí en español, eso lo brinda a través del PMI. En Scrum es en español, en el PMI también lo puedes configurar cuando quieras dar el examen en español, y el de Design Thinking también lo vas a poder brindar en español, ¿no? Sin ningún problema, y desde tu casa. Eso es lo bueno. Ahora bien, si quieres también puedes armar un paquete de dúos, puedes llevar 2 cursos ¿no? En vez de uno solo, y obviamente hay un descuento. En vez de 650 soles cada uno, es decir, 1300 por ambos, a tan solo 1100, ¿no? Entonces, aquí están nuestros correos, informes@directorglobal.com, para que tú puedas enviarnos tu solicitud y poder brindarte esta información a mayor detalle. ¿Ok? Pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro LinkedIn, en nuestro canal de Facebook, ¿no? Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los webinars anteriores. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna consulta? Javier. Más bien, muchas gracias, Dante, y gracias a todos por haber estado participando el día de hoy. Como mencionó el profesor Dante, vamos a comenzar el curso de Scrum, ese ahora a fines de septiembre. Los esperamos a todos, los invitamos a que puedan asistir para poder profundizar aún más en este esquema, en este método, la metodología ágil más utilizada actualmente, que es Scrum, ¿no? Entonces, luego que no hay más preguntas, Dante, creo que podemos dar por cerrada la sesión del día de hoy. Ok, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que hayamos aclarado, ¿no? Algunos conceptos, ideas relacionadas con la agilidad y la innovación. Y bueno, la oferta también que está vigente para todos ustedes. Será hasta un próximo webinar. Muchas gracias. Que tengan muy buenas Gracias a tardes. todos. Hasta luego. Gracias.